diré, amigos míos, que no sé a qué se refieren con eso. Las preguntas que me han realizado no hacen más que malinterpretar mis respuestas. Ocultar lo que en realidad sucedió no evitará que se vuelva a repetir. Todo lo que hasta ahora he respondido se los he dicho con total verdad de lo sucedido. El sujeto causante de toda esta pesadilla, si quieren más indicios que los haga descubrir su verdadera identidad, los podría dar el señor Henry, pero lamentablemente está muerto y se ha llevado consigo la mejor de las descripciones. Ese testigo al que tanto aluden consiguió haber escuchado algo, pero igual pudo no hacerlo, y su dañada y trastornada mente quizá creó esa escena del asesinato, y la cual está por demás alejada de la realidad. Pues si bien, en la habitación en la que ese supuesto testigo suyo se encontraba tal vez se lograba escuchar el más mínimo respiro, lo cierto es que igual podía no escucharse. Él refiere, con toda seguridad, habernos visto a mí y al señor Henry introducirnos al lugar donde ocurrió el espeluznante suceso, y en efecto, tiene razón, pues ahí me encontraron. Pero caballeros, no me dejarán mentir, ya que lo ocurrido, según mi reloj, sucedió de entre la 1 y 1:30 de la mañana, hora que no coincide en lo más mínimo con lo manifestado por su testigo. A la hora que he señalado, el señor Henry tenía pensado prepararse para ir a trabajar, pues como saben, él se dedicaba a transportar diversas cosas en su camión de carga y su horario de trabajo no estaba del todo bien definido. En mi caso, padezco de insomnio y soy desempleado desde hace ya bastante tiempo. Debo de señalar que en ocasiones, y con gran ansiedad, deseo dormir lo suficiente para poder recuperar las fuerzas para no caer en un estado parecido al sopor. Les relataré lo que mi mente pesarosa y confundida logre recordar, pues la encuesta que me han realizado no dice nada por sí sola. Para ello es necesario que vaya atrás en el tiempo, remontándome un par de horas antes, exactamente a las 7 de la mañana, pues fue a esa hora cuando comenzó mi actividad totalmente. Había ido al médico a surtir mis medicamentos, y cuando regresé a casa dormí un par de horas, pues había pasado la noche en total vigilia. Me desperté al llegar la hora pico, y comencé a ver películas, especialmente de terror, ya que con certeza les puedo decir que es mi género preferido. El señor Henry estaba de viaje y no llegaría hasta cerca del anochecer. Yo, una vez que terminé de ver 2 de esas cintas de video, intenté dormir un poco, lo cual no logré. Me quise embriagar para ver si así lograba, aunque fuera un poco, cerrar los ojos, pero el olor que hacia mí llegaba de la botella de vino me hizo asquear debido a que recién había tomado mis medicamentos. Mi reloj, el cual juega un papel importante dentro de mi declaración, marcaba las 8 de la noche en punto. Asumí que el señor Henry no tardaba en llegar, ya que según mis cálculos su arribo sería dentro de algunos minutos. Tomé un taxi y me fui a su casa. En el transcurso vi a la Oxisa, feliz como siempre, con su gran sonrisa y su exquisito menear de caderas. En el vecindario no noté nada extraño, salvo un joven de blanco que estaba de espaldas a la calle entre algunos arbustos de la casa vecina al inmueble del señor Henry, cuya silueta me era confusa, así que no le presté atención. Supuse, no sé si erróneamente, que se trataba de los nuevos vecinos, ya que dicha propiedad estaba en renta. Mi viaje y la observación que rápidamente realicé tomaron un tiempo no mayor a 35 minutos. Mi amigo, a quien ya he mencionado un sinfín de veces, llegó pasadas las 9. En el lapso de tiempo transcurrido de mi llegada a la casa hasta el encuentro con mi amigo, no estuve más que sentado en el pequeño pórtico de su morada fumándome un par de cigarrillos. Al joven no vi cuando desapareció, ya que no le tomé mucha importancia. Al momento de saludar a Henry y preguntarle cómo le fue en su viaje, este me dijo que todo marchaba bien, pero que había tenido algunos problemas con la carga. Me animé a tomar una cerveza, ya que el efecto del medicamento creí ya había pasado. Henry hizo lo mismo, así que tomamos un par de cervezas, no supe cuántas con exactitud. A las 11 decidimos irnos a un bar, a jugar un poco de billar. Ambos no podíamos tomar mucho, yo por motivos médicos, como ha quedado demostrado según las píldoras que me confiscaron, y Henry por su trabajo. Ahora, caballeros, después de haber dicho lo sucedido en el transcurso del día hasta el momento de mi encuentro con el señor Henry, he llegado a la médula de mi declaración.
Trataré, como dije al inicio, de adentrarlos con la mayor claridad posible a los hechos que mi mente me permita recordar. La Oyoxisa, después de verla cuando iba a casa del señor Henry, estaba radiante como ya lo mencioné. Su rostro no expresaba la más mínima señal de preocupación, a saber, ella era soltera. No se metía con nadie, a pesar de que su belleza era sin igual y que muy fácilmente pudo haber dejado en ruina más de un hombre. Pero ella se dio a respetar, creo que demasiado, por ende no me explico cómo pudo pasarle eso, ni mucho menos me explico cómo es que ustedes nos apuntan al señor Henry y en especial a mí, de ser los asesinos. Eran las 12:40 cuando el señor Henry y yo llegábamos de jugar billar, bajamos del taxi unos metros antes de la casa de mi amigo, ello para efecto de señalarle dónde es que vi al misterioso joven. Llevábamos en la mano lo que sería la última cerveza de la noche. Cuando le señalé al señor Henry dónde es que estaba parado el joven, él me dijo que esa casa aún estaba deshabitada, que quizá fue algún vago malviviente que andaba buscando algo de comida. La casa de la señorita Watson está ubicada frente al inmueble de mi amigo Henry, pero 2 casas a la derecha. Unos metros atrás de donde nos bajamos. Caminamos unos centímetros, y digo centímetros porque el grito de una mujer nos detuvo en seco. Pudimos ubicar que provenía de la casa de la señorita Watson. Soltamos nuestra bebida y corrimos en su auxilio. Henry tocó la puerta, yo con mis manos indagué un poco por sobre los arbustos y giré mi mirada hacia la calle para estar atento, ya que si alguien corría, iría tras él. Desde el interior de la casa nadie contestó a los llamados que mi camarada hacía con desesperación. Le dije a Henry que entráramos por la ventana. Mi voz se escuchó seca, áspera y con un tono de desesperación aberrante. Mi camarada solo asintió con la cabeza. Fuimos a la parte trasera de la casa y por fortuna la ventana de la cocina estaba entreabierta. Procedí con precaución a levantarla en su totalidad para que nuestro cuerpo pudiera entrar con la mayor facilidad posible. Entré yo primero, después el señor Henry. Estaba oscuro totalmente, al fondo en la sala el televisor estaba encendido. Esta escena se podía observar con claridad ya que entre la sala y la cocina no había puerta alguna. Tomé un cuchillo que estaba en el fregadero, e hice un señal con la mano a mi camarada que me siguiera. La televisión estaba muda, en ella se podía observar un programa de concursos y el cual tenía un gran reloj que marcaba las 12 de la medianoche con 55 minutos. Miré mi reloj para constatar que efectivamente, era la hora que el reloj en dicho programa aparecía. Señorita Watson, ¿está usted bien?, dijo Henry mientras hacía el primer y último llamado a la señorita Watson. Su única respuesta fue un crujido en el piso superior, como si alguien muy lentamente hubiese pisado. Ambos nos volteamos a ver, coincidiendo con la mirada al ir a buscar las escaleras para llegar a la planta superior del inmueble. Pensé en un instante llamarles a ustedes para que enviaran lo más pronto una patrulla, pero creí que así alertaría a quien fuese que estuviese ahí arriba, así que decidí no hacerlo y optar por detenerlo nosotros. Ello no se lo expuse a Henry ya que sospechaba que creería lo mismo. Al dar con las escaleras, las cuales estaban al lado norte de la casa, con precaución y sigilo subimos escalón por escalón. La adrenalina se había disparado en mi cuerpo como una dosis de morfina. Henry se veía tranquilo, tal vez sus años en el ejército le ayudaron a conservar la calma en este tipo de situaciones. En la planta alta encontramos solamente 2 habitaciones, una a la izquierda y otra a la derecha, nos dirigimos primero a la derecha. Estaba sola, no había más que un par de cajas y sábanas blancas cubriendo unos muebles. La señorita Watson se mudará, pensé en ese instante. Procedimos casi corriendo a ver la otra habitación. La escena que ahí nos esperaba se me hace algo difícil de describir, pues no me cabe en la mente qué persona o asesino sea capaz de realizar tan cruel y sangriento acto con un mortal. El hedor se estaba haciendo fuerte, pues la sangre ya había atraído a un par de moscas. En la pared, clavada a ella por el estómago, estaba el cuerpo ya sin vida de la señorita Watson. Las gotas de sangre ya habían acumulado un gran charco de ese líquido. No quisimos tocar nada. Henry, a pesar de haber sido entrenado en el ejército, decidió dejar la escena como estaba para no contaminarla, según me dijo con su gruesa voz.
Nos retiramos de ahí tras haber contemplado la escena, no entramos por completo la habitación por temor a contaminar alguna prueba. Pero nuestras sospechas de que el asesino anduviese dentro de la casa eran latentes, lo malo de ello era que no sabíamos con exactitud dónde podría encontrarse o si había huido. Pues si bien, mencioné que cuando el señor Henry habló al entrar a la casa para ver si la oxisa contestaba, este consiguió de respuesta un crujido de piso en la parte superior. Lo cierto es que pudieron haber sido muchas cosas lo que propició ese sonido, una de ellas el viejo estado de la casa y la brisa de viento que pudo haber entrado junto con nosotros por la ventana. Al bajar las escaleras para proceder a retirarnos y hablar a la policía, escuchamos claramente cómo el cuerpo de la señorita Watson cayó al suelo, haciendo un ruido aterrador. Por el miedo, solté el cuchillo y corrí rumbo a la ventana de la cocina para huir. Creí erróneamente que Henry haría lo mismo, pero él se quedó parado frente a las escaleras y la luz de la tele me permitía ver, no con tanta claridad como lo hubiese deseado, pero sí lo suficiente lo que estaba por suceder. Henry pegó un grito que me erizó la piel. Giré rápidamente mi rostro para observar el porqué de su grito. Un joven de estatura mayor a la mía estaba parado frente a él. No sé si me miró o si mi rapidez fue la suficiente como para haber evitado que lo hiciera, pues me dejé caer al suelo de rodillas y gateé hasta atrás de la barra en donde comía la señorita Watson. Con cuidado asomé mi cabeza para mirar nuevamente la escena. La vestimenta era parecida a la del joven que horas antes había observado. Su pelo llegaba hasta los hombros. La camisa era blanca, color que ya había referido con anterioridad, con un par de manchas de sangre. Lo más terrorífico que pude mirar fue su rostro. Este era extremadamente blanco, no tenía párpados y no pude ubicar su nariz. La boca tenía una cicatriz que llegaba casi donde da inicio la quijada. En su mano, igual de marmolea que su cara, traía un enorme cuchillo. Era sumamente aterrador tal espectro o lo que fuese que hubiese visto. Llámenme loco si así lo desean, caballeros, pero yo sé lo que vi, y peor aún, lo que escuché. Enciérrenme en un psiquiátrico si así lo desean, no me interesa. Con esto terminaré mi declaración de lo sucedido, pues de ahí no recuerdo más, salvo el momento en que me encontraron desmayado. El sujeto al que acabo de describir, antes de apuñalar no sé cuántas veces a mi amigo Henry, escuché que le dijo con su voz áspera, chirriante e inquieta: «Ve a dormir». Yo, ahora que doy por concluida la narración de los macabros hechos, seguiré con insomnio hasta que mi cuerpo aguante, pues tal suceso no me dejará en paz por un buen tiempo, ya que por primera vez tengo miedo de ir a dormir.